quiero agradecer que estén presentes en esta comparecencia que he pedido hacer para informar de dos temas que en estos momentos me parece que son importantes. En primer lugar, la evolución de la pandemia en el nivel educativo y cómo está afectando a los colegios y a los institutos de nuestra comunidad autónoma. Y en segundo lugar, pues informar también sobre los temas relacionados con la tramitación de la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que está siguiendo su trayecto y su itinerario en el Congreso de los Diputados y que próximamente, la semana que viene, verá aprobada en el Congreso su primera lectura y pasará al Senado para poder continuar la tramitación. Espero poder contestar a todas las preguntas que ustedes tengan por bien hacerme llegar. Quiero, en primer lugar, en relación con la evolución de la pandemia, seguir insistiendo en lo que siempre he dicho. Me encuentro moderadamente satisfecho de cómo están sucediendo las cosas y cómo está yendo todo en lo que compete y en lo que afecta al ámbito educativo de nuestra región. Creo que una cosa está quedando clara. Podemos estar constatando y podemos estar comprobando diariamente cómo los centros escolares siguen siendo un lugar seguro y siguen siendo un lugar en los que nuestros niños y niñas se encuentran protegidos, se encuentran amparados y el riesgo que están corriendo en relación con la pandemia es muy pequeño, es ínfimo en relación con lo que está sucediendo fuera de los colegios. Les puedo decir que a lo largo del mes de octubre hemos tenido 939 casos acumulados entre el alumnado en general, en centros de 29 municipios distintos, y que estos 939 casos solamente suponen un 1,5% de la población escolar riojana. Igualmente hemos tenido desde el comienzo, aquí hablo de no ya desde el mes de octubre, sino desde el inicio del curso, hemos tenido también concretamente 65 casos que han afectado al personal docente y no docente, en concreto 48 a maestros, maestras, profesorado en general, y 17 que han afectado a personal no docente, cuidadores, conserjes, etc., que supone en conjunto un 1,6% del total. De todas maneras, yo creo que habría que distinguir en el mes de octubre que hemos tenido dos etapas muy diferenciadas, los primeros 15 días y, en segundo lugar, lo que tiene lugar después en los últimos 15 días, muy vinculado a la evolución de la pandemia y de las cifras de contagio que hemos venido viviendo en la comunidad autónoma. Por eso, más que centrarnos en el número absoluto de los temas y en el número absoluto de casos de contagio, creo que es más importante ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido incidiendo y cómo hemos tenido 15 días pues, en los cuales la situación ha crecido de una manera importante y que creo que afortunadamente en estos momentos estamos ya controlando y está empezando a bajar de una manera significativa. En cualquier caso, quiero transmitir a las familias, a los padres y madres, la tranquilidad de que nunca hemos superado el umbral del 0,51% de casos activos en un solo día, tanto en profesionales como en alumnado. Solamente hubo un día puntual, un día concreto, el 29 de octubre, en los cuales pasamos de 300 casos, llegando a 316. Ahora mismo estamos por debajo de los 220 y con tendencia claramente a bajar. Yo creo que son varios los factores que influyen en esta incidencia relativamente pequeña que estamos teniendo en nuestros centros educativos y que lo que hay que destacar en primer lugar es el trabajo que están llevando a cabo maestros, maestras, profesores, profesoras, los equipos directivos, los centros es un conjunto que están aplicando las medidas que hayamos acordado, que están aplicando sus planes de contingencia y están consiguiendo que los niños y niñas estén protegidos y no se vean contagiados. En segundo lugar, yo creo que también las familias están demostrando un alto nivel de responsabilidad, dando aviso cuando tienen algún problema
no llevando a sus hijos e hijas cuando aparentemente pueden estar contagiados, y de ahí que sea necesario también reconocer el esfuerzo que están haciendo las familias en relación con estas situaciones. En tercer lugar, yo creo que ha habido un factor muy importante y que hay que poner en valor, que es la actuación del equipo itinerante de la Inspección Médica Educativa. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, son 2 equipos que itineran y recorren toda La Rioja en función de los avisos, que están formados por el médico, por una enfermera y por un auxiliar administrativo. Estamos intentando y estamos consiguiendo que en la mayoría de los casos, al día siguiente del aviso, se les pueda practicar la PCR, se puede hacer el diagnóstico, y en función del nivel, si estamos en infantil es distinto a si estamos en secundaria o bachillerato, se apliquen las medidas oportunas para restablecer la normalidad lo antes posible. Puedo decirles que los equipos de inspección médica empezaron a trabajar el 7 de octubre y que desde el 7 de octubre han hecho a lo largo de todo el mes, datos de noviembre todavía no los tenemos consolidados, han hecho un total de 2.693 PCRs, de las cuales 39 tuvieron un resultado positivo, el 1,45% del total. Entiendo y comprendo perfectamente a aquellos padres y madres que cuando se detecta el caso quieren que cuanto antes se pueda atender, se pueda prestar el servicio de diagnóstico rápidamente, y solamente son cuestiones de organización para aprovechar bien los viajes para atender los casos que tenemos en toda La Rioja, los que pueden suponer un retraso de un día. Entiendo su preocupación, estamos intentando hacerlo lo más rápidamente posible y creo que en un gran porcentaje hemos conseguido esta atención inmediata a las familias. Yo creo que es importante una cosa, reivindicar la necesidad de la presencialidad en la etapa de educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Yo creo que teniendo en cuenta cómo beneficia la presencialidad, el estar juntos, el recibir la clase de una manera directa con sus maestros y maestras por parte de alumnos y alumnas, es muy importante para su aprendizaje y por lo tanto seguimos convencidos y seguiremos intentando por todos los medios posibles, garantizando siempre la seguridad, por defender la presencialidad de los chicos y chicas en relación con la enseñanza que reciben. En La Rioja solamente tenemos en el conjunto 47 grupos que han optado por la semipresencialidad, que no llega al 6% del total de grupos que tenemos. Yo creo que con una moderada satisfacción, como siempre he dicho, mantenemos nuestro planteamiento. La presencialidad está funcionando, los protocolos están funcionando, el personal docente, las propias familias se están implicando en todo lo que supone la atención a los casos que surgen con la pandemia y, por lo tanto, seguiremos planteando y seguiremos insistiendo en mantener la presencialidad, dado que todos los datos y condiciones apuntan a que es el mejor sistema para continuar la educación de nuestros hijos e hijas. Pedimos a las familias que sigan confiando en nosotros, que creo que estamos haciendo las cosas bastante bien y que los datos que estamos manejando de incidencia demuestran que estamos acertando en nuestro planteamiento. Por supuesto, a continuación me pueden hacer todas las preguntas que consideren necesario sobre este tema. Hay un segundo tema que me gustaría también plantear y que me gustaría comentar con ustedes, es el relativo a la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE. Como ustedes saben, porque lo han transmitido los distintos medios de comunicación, esta semana pasada se tramitaron todas las enmiendas presentadas a la nueva ley y se consiguió ya terminar la ponencia, que presentará su informe el próximo viernes, y la semana que viene se celebrará el pleno de aprobación del texto de la nueva ley. Después pasará al Senado y en el Senado seguirá la tramitación. Nosotros calculamos que será en enero o como muy tarde a primeros de febrero cuando tengamos nueva ley y empecemos el trabajo de desarrollo de todo esto.
una ley orgánica que regula el derecho a la educación, que intenta corregir disfunciones, que intenta corregir errores que se cometieron anteriormente, etcétera, es una entidad muy compleja, es algo que toca muchos puntos, es algo que debemos pensar en su conjunto y no dejarnos llevar quizá por puntualizaciones concretas, por temas concretos que solo son una anécdota y que de ninguna manera pueden ser categoría en relación con el desarrollo de la propia ley. Esta ley pretende actualizar el sistema educativo español, pretende presentar un currículum, un plan de estudios basado sobre todo en competencias, en qué cosas tienen que saber y tienen que adquirir los alumnos y alumnas para dar respuesta a los problemas que se van a encontrar en la vida. Pierde su vinculación de alguna manera con las asignaturas y con las materias tal y como las conocemos, regula todo lo relativo a la evaluación, la promoción, etcétera, regula también lo relativo a los conciertos, al procedimiento de admisión de alumnos, procedimiento de elección de equipos directivos, etcétera. Son muchos los temas y a mí me gustaría que no perdiéramos de vista el conjunto y que un árbol concreto nos impidiera ver el bosque, que es lo que creo que está sucediendo hasta ahora. Me preocupa especialmente cuando las cosas se sacan un poco de contexto, se fijan en una sola frase y a partir de esa única frase ya se deduce y se generalizan cosas. Me refiero en concreto por lo que ha salido estos días en la prensa local y por la discusión que estamos teniendo y correos que me han llegado al correo institucional en la consejería, en concreto al tema del español. Se ha dicho muchas cosas de que si se pierde el carácter vehicular, que si pierde importancia, que a este paso vamos a terminar arrinconando y acabando con el español y nuestras señas de identidad, etcétera. Quiero tranquilizarles, quiero decirles que nada de esto es cierto, que el español sigue siendo una lengua oficial y que, volviendo a la Constitución, porque es una de las cosas que hace la LOMLOE, volver a los planteamientos de la Constitución, recupera y insiste en el carácter obligatorio en la que todos los alumnos y alumnas tienen que terminar sus enseñanzas obligatorias con el dominio completo de la lengua oficial de todo el Estado, de toda la nación española, que es el español, que es el castellano, para entendernos también. Pero a la vez tenemos que decir otra cosa, y es que no podemos olvidar que el 40% de los alumnos y alumnas, es decir, prácticamente uno de cada dos, casi uno de cada dos, conviven en regiones, conviven en comunidades autónomas en las cuales hay otro idioma cooficial y tienen una lengua materna que no siempre ha coincidido con el español como lengua de origen. Y lo que hace la LOMLOE es regular y garantizar que todos los alumnos que conviven en este 40% en distintas comunidades autónomas con lengua cooficial terminan la enseñanza obligatoria dominando, practicando y aprendiendo el español y la lengua cooficial en igualdad de condiciones y siendo absolutamente competentes en el manejo de los dos idiomas. Por eso quiero tranquilizar. Yo creo que debemos olvidarnos en primer lugar del español como lengua vehicular. ¿Y por qué digo esto? Porque la calificación de lengua vehicular no está en la Constitución. La Constitución habla del idioma oficial, pero el que sea vehicular es algo que estableció en su momento la LOMCE y que nosotros creemos que ha traído más problemas que beneficios y que por lo tanto es importante cambiar y volver hacia atrás. Yo les puedo decir por experiencia mía profesional que me tocó, cuando la LOE me tocó, era el subdirector de la alta inspección, una de cuyas funciones era precisamente comprobar que se cumplían las leyes y especialmente en lo relativo a la enseñanza del castellano, del español, en las comunidades que tienen idioma propio. Les puedo decir que no fue un problema de los más importantes que tuvimos con la implantación de la LOE. Personalmente me tocó ir a Cataluña, me tocó negociar todo lo relativo a las horas de impartición del español e impartición del catalán, me tocó negociar
qué estructuras sintácticas, etcétera, se explicaban en catalán o se explicaban en castellano, y que todos los alumnos y alumnas de Cataluña, en concreto, dominaban tanto el castellano como el catalán. Les puedo contar y les puedo aportar datos. Después de aquello, en el año 2016, quiero recordar, en 2016-2017 se hicieron pruebas generales y se hicieron distintas evaluaciones del dominio de los idiomas, y puedo decirles que alumnos catalanes sacaron mejor puntuación en cuanto al dominio del castellano que alumnos de otras comunidades de España en general, entre las cuales lamentablemente también estaba La Rioja, y alumnos de Cataluña sacaban mejor puntuación en cuanto al dominio del español que alumnos que teníamos aquí en La Rioja. Por eso quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. No hay ninguna intención de terminar con el castellano, no hay ninguna intención de arrinconarlo, todo lo contrario, hay intención de potenciarlo, y conscientes de la enorme capacidad que tiene este idioma, que tiene que ocupar un lugar mucho mayor en el ámbito científico, que estamos trabajando desde la Consejería y desde la Comunidad Autónoma en esta potenciación del castellano a través de los programas europeos y las subvenciones que nos van a venir de Europa para la construcción, la reconstrucción después de la pandemia, etcétera, y que seguimos convencidos de que nada ni nadie va a poder dejar fuera del lugar que le corresponde al castellano, que es nuestra lengua oficial, que debemos conocer todos los españoles, y que en algunos casos, en algunas regiones, convive y coexiste con la lengua oficial propia de esa comunidad autónoma.